En pleno siglo XXI, la Argentina discute todavía cuán cerca o cuán lejos tiene que estar del capitalismo. Los candidatos en estas elecciones presidenciales 2023 se plantean y se debate en torno a su ubicación en relación, por ejemplo, a los mercados. ¿Cuán pro mercado es Massa? ¿Cuán cerca del capitalismo está pro o es más socialdemócrata? ¿Cuánto aportó el capitalismo efectivamente, el comercio, esa actividad central del capitalismo, a la formación y a la consolidación de estados eficientes, o cuánto los condicionó? De eso vamos a hablar hoy en la repregunta con el politólogo Sebastián Mazzuca. Muchas gracias, Sebastián, por estar hoy en la repregunta. Encantadísimo. Sebastián es un especialista en ese tema de la formación de los estados nacionales y de la influencia de las guerras o del comercio contribuyendo al desarrollo de estados, a la formación y al desarrollo de estados sólidos y eficientes. Es doctor en ciencia política por la Universidad de California en Berkeley. Es profesor de ciencia política en la Johns Hopkins University en Estados Unidos, desde donde está dando esta entrevista. Es máster en Economía y máster en Ciencia Política también por la Universidad de California y politólogo por la Universidad de Buenos Aires. En 2021 sacó un libro interesantísimo en inglés, el título es Latecomer State Formation. Bueno, formación del Estado tardío, geografía política y fallas de capacidad en América Latina, que tiene que ver con estos temas. Así que es la persona indicada para pensar estas cuestiones. Sebastián, en esta tesis tan interesante de que fueron las guerras y no el capitalismo las que contribuyeron a la formación de estados sólidos y eficientes, por ejemplo en Europa o en Estados Unidos, y América Latina tiene sus problemas con los estados, con su ineficiencia, porque se empezaron a formar en el marco de un desarrollo comercial y capitalista. La primera cuestión es si ese incentivo de alguna manera negativa para la formación de estados eficientes en América Latina condicionó el momento de formación, pero permitió después algún despegue en parte de la región. Yo diría que sí, permitió despegues. Lo que pasa es que ningún despegue fue sustentable. Es decir, sustentable quiere decir lo suficientemente grande y sostenido en el tiempo como para pasar de países subdesarrollados a países desarrollados. Eso no ocurrió. Eso no ocurrió porque de las dos experiencias de desarrollo económico exitoso que conocemos hay dos tipos. La más frecuente, y dependen del tipo de relación entre Estado y capitalismo, Estado y economía. Esas dos, no hay muchas especies zoológicas que logren prosperidad económica. O es mercado o es desarrollismo. En realidad, el desarrollismo en general es una minoría con respecto a los estados que se transformaron en prósperos, porque la mayoría de esos estados que se transformaron en prósperos lo hicieron a través mucho más del mercado que del Estado. Ahora, déjame, para entender bien lo que estás diciendo, sí. Es ¿a qué llamas desarrollismo? Desarrollismo, mira, el modelo de desarrollismo, hay un ejemplo que es el ejemplo canónico, que es Japón. Japón en la posguerra. Y desarrollismo significa un Estado que no apoya al mercado. A mí me gusta porque en inglés hay como tres palabras que son cacofónicas y lo capturan bien. Support, substitute or suppress. Apoyar al capitalismo, suprimirlo o sustituirlo. El desarrollismo en buena medida sustituye al mercado porque se basa esencialmente en que el Estado dirige cuáles van a ser las empresas ganadoras, las principales empresas de un país. En parte, ¿por qué? Porque si lo dejas solo al mercado, el mercado va a especializarse, sin Estado se especializaría en lo que se llamaría ventaja económica estática, no la dinámica. Es decir, si fuera por Japón se hubiera especializado en arroz porque eso es lo que le convenía en el momento. Entonces, Japón hizo un esfuerzo por adivinar en el futuro cuál iba a ser la tecnología o el bien que ellos iban a poder exportar, quizás a pérdida por unos años, por 5 o 10 años, hasta lograr
la empresa, Toyota, Honda, Mitsubishi, que en realidad sea campeón internacional. Eso es desarrollismo. Cuando el Estado apuesta, es una apuesta muy fuerte a un conjunto de empresas con todo tipo de protecciones, financieras, fiscales, todo tipo de incentivos, y esos logran hacer, digamos, lo que sería el catch-up, es decir, pasar de empresas muy atrasadas a empresas líderes mundiales. Eso es desarrollismo. Eso es desarrollismo. Ahora, Japón es el caso típico, pero son muy escasos. Yo te diría que lo fundamental es entender que por cada caso exitoso de desarrollismo hay 9 intentos fracasados de desarrollismo que terminan en algo mucho peor. No sé si esto es suficiente o... Estados Unidos entonces es el ejemplo contrario o el ejemplo de mercado, de funcionamiento de un mercado que logra despegar económicamente y sostener ese despegue. Exactamente, exactamente, esencialmente a través de fuerza de mercado, sin intervención estatal, sin que el Estado proteja un sector de la industria. En realidad eso pasa mucho en casi todas las primeras generaciones de países capitalistas, porque las primeras generaciones de países capitalistas no tienen que hacer un catch-up con otras que ya existen. Japón, como es segunda generación, sí tiene que hacer un catch-up con otras que ya existen, con Inglaterra, con Estados Unidos, y para hacer ese catch-up a lo mejor el mercado no lo puede hacer, esa es la teoría desarrollista, no lo puede hacer, necesita una palanca adicional que es la palanca del Estado. Pero yo quiero ser muy claro, por cada intento desarrollista, yo esto no lo investigué bien a fondo, pero doy clases constantemente sobre esto, por cada Estado desarrollista que tuvo éxito, hay 4 o 5 en realidad que perdieron. Entre 4 y 5 que perdieron, que terminaron en un desastre. Algo mucho más grave que si hubieran dejado que el mercado funcionara. Con lo cual, las chances de tener éxito para un país desarrollista es 1 en 4 con suerte. Pero también sabemos bajo qué condiciones los estados desarrollistas funcionan. Con lo cual uno sabe que dependiendo de las condiciones, esas chances de lograr el éxito son mayores o menores. En el caso argentino, yo te diría, y esto se relaciona con tu pregunta original, para tener un Estado desarrollista capaz, para tener un Estado desarrollista exitoso que logre la prosperidad, necesitas un Estado súper capaz, no un Estado más o menos, un Estado súper capaz, un Estado hiper capaz, que tenga mucha información, que tenga mucha capital humano, que en realidad que los burócratas del Estado, que es lo que pasó con el AMITI, lo que se llama el AMITI, que ese fue el centro desarrollista de Japón, sean en realidad gerentes más calificados que los gerentes de las empresas, gente que tiene conocimiento superior y que sean sobre todo muy probos y que tengan metas muy claras. En 5 años exportamos, no es que mantenemos cautivo al Estado, a los consumidores japoneses por 60 años para que consuman estos bienes de inferior calidad. Exportamos en 5 años. Y después siguieron los de Corea del Sur, Malasia, Singapur, etc. Ahora, Sebastián, para seguir entendiendo este punto que me parece interesantísimo que planteas, ¿dónde queda Europa? Porque en la discusión, comparado con Estados Unidos, el capitalismo europeo es pensado como un capitalismo donde el estado de bienestar y las decisiones del Estado juegan un rol de regulación, de control e inclusive de protección mucho más fuerte que en Estados Unidos. Desde luego. Y en Estados Unidos también hay protecciones. No es blanco-negro, desde luego. Lo que sí, digamos, primero, los estados desarrollistas, Japón y Corea del Sur, pasaron de ser pobres a ricos en 25 años. Eso es un verdadero milagro. Los estados de Europa, cuando comenzaron con las protecciones, ya eran estados ricos, ya eran estados bastante ricos. Y es cierto que hay diferencias dentro de Europa, y uno podría decir primera generación es Inglaterra, segunda generación es Francia y tercera generación es Alemania. Y vos ves que dentro de Europa mismo, esos 3 estados son crecientemente desarrollistas. Ahora, no son tan desarrollistas como Japón en el sentido de haber sido capaces de hacer ese salto, perdón, no usaba la palabra catch-up, pero ese salto ese upgrade, otra vez, no lograron hacer ese salto, les tardó 50 años para alcanzar a los pioneros, para sortear la brecha, la brecha les tomó más años. Y empezaron de una base mucho más alta. Ahora,
esto es muy importante tener en cuenta, porque uno cuando compara los casos como si fueran casos aislados que no tienen conexión entre sí. Y en realidad parte del secreto de la economía internacional es no comparar los casos como casos aislados, sino como casos interconectados. Yo te podría decir con bastante confianza que los estados desarrollistas no pueden existir sin estados de mercado, sin economías capitalistas de bastante libre mercado antes, porque en realidad las imitan. Claro. Le toman las patentes, y en el caso, sobre todo en el caso del milagro alemán, que es el segundo desarrollismo alemán de posguerra, y de Japón, pero especialmente de Corea, mucho apoyo por razones geopolíticas directos de Estados Unidos. O sea, es una de las condiciones, además de tener funcionarios omniscientes, digámoslo así, genios, los favaloros de las burocracias, digamos, Sí, los favaloros sí. del desarrollismo. Además de eso, que es lo que tenía Japón y que no va a tener en ningún caso Argentina, no en el mediano plazo, además de tener los favaloros del desarrollo, tenían mucho apoyo financiero, económico, geopolítico de Estados Unidos, con lo cual no es que tampoco son criaturas independientes aisladas del mundo. Claro. Suecia es Suecia y es un estado de bienestar lindo, porque tiene Estados Unidos del cual puede copiar fácilmente. Entre otras condiciones, además de que tiene una sociedad que es originalmente mucho más igualitaria, con lo cual todos los acuerdos de precios y salarios son mucho más fáciles de hacer que en Argentina. Son mucha menos cantidad de gente y mucho más clase media. Sí, sí. Con lo cual, son condiciones, por eso te digo, las condiciones bajo las cuales se quiere hacer políticas de desarrollo son claves para entender si es posible o si no. En el caso, pienso el caso de Japón y pienso otro capitalismo que encontró a partir de abrazar el capitalismo de una manera muy particular, China, estoy pensando en China, régimen de partido único, un estado totalitario, que abraza el capitalismo. La idea de la politología era que abrazando el capitalismo iba a ingresar a la democracia. Eso no sucedió, pero claramente abrazó el capitalismo, creció, redujo la pobreza, etc. ¿Cómo definís a eso que sucedió en China comparado con lo que pasó en Japón? Bueno, lo de China... déjame que aclare un par de cosas que me parecen muy importantes de China antes de entrar a una respuesta que te voy a responder creo que peor que otras personas, pero algo que puedo responder creo que es bien. Vos estás preguntando por qué el milagro chino. Sebastián, y antes le sumo otra consideración a esa pregunta, es China también estuvo sometido durante siglos a guerras y generó un Estado sofisticado. ¿Eso influye positivamente, influye también en la consolidación de ese capitalismo de Estado? Mirá, sobre China hay muchas consideraciones para hacer, me gustaría entenderlo mejor. Desafortunadamente no leo en chino, que sería clave para poder decir algo serio, pero tengo colegas acá que son expertos. Yuan Yongyang escribió un libro espectacular sobre China y hay mucho para leer y es apasionante. China es un estado capaz, sin duda es un estado capaz. De hecho, de las primeras 7 civilizaciones que tuvo el mundo, uno podría decir que China, que se construyó en parte basada en la guerra, heredó un estado capaz. Queda el hiato ese de la revolución comunista, que uno no se sabe si reconstruyó, cuánto destruyó, cuánto reconstruyó y cuánto creó de nuevo. Ahí queda una incógnita. Se relaciona, esta es la gran pregunta del mundo, te voy a decir, porque uno puede pensar, China es una civilización antigua que mantuvo un estado fuerte y logró unificarse. La paradoja y el contraste con Europa, que se fragmentó, y Estados Unidos, que se mantuvo unido, que es un montón de países pequeños que se mantuvo unido. Se podría haber fragmentado como Europa, como América Latina, se mantuvo unido. Fíjate que lo que preguntabas antes de Europa, justamente para adaptarse al nuevo mundo en el que quedó atrás, se trata de parecer más a Estados Unidos a través de la Unión Europea. Entonces ahí hay un poco de limitación. China... y también imita a Estados Unidos. Ahora, o sea que están todos imitando, Europa con el federalismo norteamericano y China con el mercado. Ahora bien, lo de China, que es un Estado capaz y es un Estado desarrollista, sin lugar a dudas, es la ilusión más peligrosa que los argentinos podemos tomar, tratar de imitar el Estado chino. Primero porque no tenemos un Estado que lleva, dependiendo cómo uno interpreta la revolución, pero siglos de creación de capacidad estatal constante. Claro. Los mandarines, digamos,
la clase letrada, toda la gente culta estaba en el Estado y todo el resto estaba afuera. O sea, es una agencia, son favaloros, generaciones de favaloros, por decirlo de una manera. Ahora, lo importantísimo para mí, la clave, es que a China, llegar a donde llegó, le costó hambrunas donde murieron millones de personas. Los estados desarrollistas llegan a la prosperidad. La cuestión es a qué costo. Primero, bajo condiciones muy especiales y en general bajo un costo muy grande. Uno podría decir que China, ¿cómo lo admiro? Vamos a pedirle plata y todo eso. Y es cierto, vamos a pedirle plata, por favor, porque se necesitan inversiones extranjeras. Pero le costó muchas hambrunas y hasta el año 90, las horas valían 7 centavos de dólar. O sea, era explotación. Claro. La cuestión es, uno está dispuesto a llegar al desarrollismo con tanta explotación y uno va a ver que en Corea, en Taiwán, en Japón, en cierta medida, todos fueron autoritarios, excepto Japón, que fue el régimen de partido único, que es algo que se parece bastante, y tuvieron mucho costo en términos de generaciones sacrificadas. Cuanto más rápido lo haces, mejor, porque menos generaciones se sacrifican. En el caso de China fueron muchas generaciones que se sacrificaron y que todavía se están sacrificando. Hay gente que está pagando por el milagro chino todavía. Argentina, donde vos le haces pagar a alguien por el milagro, patalea. Claro, ahora Argentina lleva tantos años de fracaso que hubiera sido mejor hacer de un sopetón todo el esfuerzo de un milagro que digamos, el constante drenaje de capital humano, de capital físico que llevan 50 años, digamos. Pero para imitar a China de un sopetón hay que entender que las condiciones de China son muy diferentes. Es un Estado súper capaz y una sociedad muy explotada y muy sacrificada por años. Ahora quizás mejora y uno se olvida de dónde vino, pero esas fueron condiciones necesarias para China. Ahora trasladamos este análisis a América Latina y luego puntualmente Argentina. En esta tesis tuya tan interesante, esas naciones, esos conjunto de naciones, Estados Unidos, Europa, Japón, tuvieron guerras sofisticadas y prolongadas, generaron capacidades estatales de enorme efectividad. Distinguís con América Latina, donde eso no pasó. Ahora, la lección escolar es que, por ejemplo, las guerras de la independencia, San Martín, el cruce de los Andes y enfrentar a los españoles implicó una gesta, porque esas guerras no fueron tan sofisticadas y no generaron la construcción de capacidades. Un elemento estructural importantísimo es, yo diría, dos elementos. Te voy a decir uno estructural y uno más contingente. Uno más que le gusta a la ciencia y otro que le gusta más a la historia. El estructural es que Estados Unidos se independizó de Inglaterra, América Latina se independizó de Portugal y España. Eso significa que el rival del que se enfrentó, del que se independizó, era de mucho menor calibre. España era una potencia declinante. De hecho, la oportunidad para independizarse acaeció cuando Napoleón invade. Estaba para el cachetazo, el Imperio Español. Claro. Inglaterra no estaba para el cachetazo. Estaba emergiendo como la gran potencia en la que se iba a convertir digamos, en el gran siglo de la humanidad, en el gran siglo de la historia de la humanidad, la Pax Británica, que era una superpotencia, Entonces pelear contra una superpotencia, pelear contra una potencia, un imperio en declive es diferente. Y a Estados Unidos le tomó mucho más tiempo independizarse. Uno podría decir, en realidad, Estados Unidos comenzó algo que es poco conocido, se llama la Guerra de los 7 años, como la Primera Guerra Mundial ocurrió entre Francia e Inglaterra en lo que creo que fue el país donde vos viviste, en Canadá, digamos. En esa zona, lo que se llama la Guerra Franco-India, no sé, French-Indian Wars. Eso comenzó en el 53. Ya Estados Unidos estaba jugando un juego geopolítico que en América Latina no se vio, que es compitiendo contra Francia y contra Gran Bretaña. Claro. Y si vos lo mirás, cuando Estados Unidos se independiza, ¿quién le queda en el borde, al lado? Le queda Inglaterra, que en cualquier momento puede reconquistar. Es como como yo me independizo, Argentina se independiza, pero en el borde, en Uruguay, o en, no sé, está España, o está Inglaterra. Bueno, mejor que nos emprolijemos, nos peinemos y hagamos las cosas bien. Estados Unidos tuvo que hacer eso entre 1853 y 1812, si vos lo pensás, porque hubo intentos de reconquista y demás. O sea que, y ahí formó
como se dice, una Navy, una marina impresionante, digamos, de primer orden mundial. Entonces, Estados Unidos sí la peleó. Y entonces, estructuralmente, América Latina entró en un mundo mucho más benevolente, mucho más vegetariano que el que tuvo que hacer irrupción en Estados Unidos. Eso es una condición estructural del mundo, condiciones geopolíticas globales. La segunda condición es, por razones que es difícil de entender, si vos mirás, Estados Unidos apenas se independizó, no tuvo lo que Tulio Alperín Dongui llamó la larga espera, que es la fragmentación de los ejércitos independentistas en caudillos. No lo tuvo. El ejército de Washington siguió siendo el ejército, entonces no perdió 50 años de desarrollo. En América Latina, por razones que es difícil de entender, todo el ejército, hubieron dos ejércitos importantes, el de Bolívar y el de San Martín. El de Bolívar se fragmentó en miles de caudillos, y esos formaron una cantidad enorme de países. Si no, América Latina sería más unificado, o el norte de América del Sur sería. Y no sabemos bien por qué, y esto creo que es una cosa linda para los historiadores. San Martín y Washington son comparables, tenían ejércitos de primera magnitud, de primera calidad, disciplina, eran profesionales de la guerra, grandes generales. Washington se convirtió en presidente de unos Estados unificados y San Martín decidió no hacerlo. Eso es medio incomprensible. San Martín decía, no, yo no me voy a poner a hacer política interna porque tendría que lidiar con todos estos caudillos que son un lío bárbaro y no vale la pena gastar energía en eso cuando todavía está España en Perú, ¿no? Entonces, son dos razones fuertes que explican, creo, diferencias de capacidad. Ahora viajamos al presente, de Argentina y de América Latina. Una de las esperanzas de Argentina y también de la región está depositada en recursos naturales que van a ser muy críticos en esta transición energética, en este viraje del mundo a una economía más sustentable en términos medioambientales, ¿no? Por ejemplo, el litio. Ahora, de acuerdo con tu tesis, esos países de América Latina que están condicionados en la calidad de las capacidades del Estado por el origen en el siglo XIX, ¿pueden aprovechar esta nueva oportunidad de recursos naturales con esas capacidades estatales? ¿O instituciones débiles, según la teoría del economista Daron Acemoglu, que dice que no importa la riqueza de recursos naturales, no importa la geografía, no importa el clima, lo que importa son la calidad de las instituciones, nos condicionan aún en este nuevo contexto geopolítico donde creemos ver oportunidades? Yo creo que sí, 100% de acuerdo, creo que lo condiciona. Es decir, vos dijiste dos opciones. ¿La riqueza natural alcanza o además de riqueza natural se necesitan instituciones? Y la respuesta es definitivamente además de riqueza natural se necesitan instituciones. El ejemplo está en que un boom de commodities que fue infernal entre el 2002 y el 2003 y el 2011 casi no dejó legado en términos de productividad en la Argentina. Estamos completamente estancados. De hecho, hay una aceleración de la decadencia argentina, a pesar de un boom de commodities que en casi todos los países, digamos, exportadores de materia prima, implicó un salto cualitativo en términos de desarrollo y de reducción de pobreza. Argentina está aumentando la pobreza y está muy estancada en ingreso per cápita. Con lo cual, eso sí depende de la calidad de las instituciones. Ahora, de nuevo, depende de la calidad de las instituciones. Creo que hay dos visiones de calidad de las instituciones. Está la versión liberal y la versión nacional popular. La versión liberal sería, necesitamos Estado de Derecho. Es decir, un Estado de Derecho significa algo, para la relación entre economía y política, algo muy simple, que el Estado no va a confiscar las ganancias. Si el Estado no va a confiscar las ganancias de los inversores, va a haber muchas inversiones. Punto, lisa y llanamente. Entonces, eso es la clave. En la versión quizás más intrincada, donde se podría hacer política industrial, es decir, bueno, vamos a traer inversiones y estar seguros que esas inversiones, que las ganancias del litio, las ganancias de la soja, van a ser usadas adecuadamente para tratar de reperfilar la economía argentina para que cree valor agregado, como si el campo no lo tuviera, pero para que creemos campeones, queremos Mitsubishis o Teslas, como hizo Japón o como hace China. Bueno, esas dos versiones. En esas dos versiones se necesita un Estado de alta capacidad. El Estado de alta capacidad de la segunda versión del Estado Nacional, de lo que se autodenomina Campo Nacional Popular, es inviable.
no están las capacidades estatales para llegar a eso. Se convendría una capacidad estatal muy inferior, que es simplemente apostar a la capacidad del Estado de Derecho. Ahora, la capacidad del Estado de Derecho es una cosa que Argentina que no se consigue de un día para el otro. El Estado de Derecho el Estado de Derecho se llega después de 10 años de confianza de los inversores del mundo, porque sería ridículo pensar en inversores solo de Argentina cuando tenés todo el mundo que puede invertir en vos. Ahora, para que te crean que tenés Estado de Derecho, necesitas 10 años de estabilidad política y de estabilidad jurídica. Eso no va a pasar. Entonces, Argentina está un poco encerrada ahí, porque si va a tratar de usar el litio para hacer el milagro desarrollista, le va a ir mal porque no tiene los avalores para hacerlo y tiene los incentivos políticos para hacerlo. Si trata de hacer Estado de Derecho, es muy difícil que le crean, porque incluso si gana el más, gasta Mister Estado de Derecho, que no sé en este caso quién sería, no es Massa, no es Grabois, pero no sé quién sería, pero si lo gana, bueno, ¿cómo sabe que dentro de 4 años no va a venir alguien y lo va a romper ese Estado de Derecho? Entonces, el Estado de Derecho ese es como una cuestión de reputación que lleva siglos armado. ¿No puede haber otra opción? Por ejemplo, que no el desarrollismo porque necesita un Estado con enormes capacidades que no tiene, no el Estado de Derecho porque necesita una continuidad que nadie puede garantizar. ¿No podría estar la opción del mercado? Jugadores de depositar la esperanza en un mercado sin tanta intervención del Estado, o el problema ahí es que en la Argentina el mercado se traduce en mercados regulados y capitalismo de amigos. No, pero es que no hay mercado sin Estado de Derecho, ¿eh? No hay mercado sin Estado de Derecho. No hay mercado que genere prosperidad sin Estado de Derecho, con lo cual es la misma respuesta ahí. O sea, no hay mercado sin Estado de Derecho, en el sentido de que, digamos, déjame que no sea tan pesimista con esa cosa, porque como no hay Estado de Derecho en Argentina, ni lo va a haber, ¿cuál es el sustituto que los países, digámoslo así, berretas, pueden salir de ser berretalandia, como dice Melconian? ¿Cómo pueden salir de berretalandia sin decir, yo me saqué el diploma de Estado de Derecho, desde hoy voy a hacer Estado de Derecho? Muy bien, Tagilia, no se puede hacer eso. La única manera creíble de decir, bueno, de aquí a 5 años pongo Estado de Derecho, pero las inversiones pueden comenzar hoy, es reducir el déficit fiscal. Porque el déficit fiscal y el Estado de Derecho van de la mano. El Estado de Derecho se rompe cuando hay déficit fiscal, es decir, cuando el Estado necesita financiarse y ser predatorio de alguna manera, sacar plata de algún lado para cubrir el gasto. Claro. Entonces, un sustituto imperfecto del Estado de Derecho, digamos, por eso lo de Cristina está realmente muy mal. Los déficits fiscales funcionan, sí, funcionan en países con Estado de Derecho, por un tiempo limitado. Claro. Si vos tenés Estado de Derecho, sabés que en algún momento lo vas a repagar. Si no lo vas a repagar, tenés que hacer la de Kirchner, que las cuentas de almacenero se balanceen perfecto durante varios años, como para que digan, yo voy a la Argentina, total el Estado no está necesitado de dinero, con lo cual no me va a ser predatorio. Esa es la versión, digamos. La versión que tiene Argentina rápidamente para conseguir un sustituto imperfecto al Estado de Derecho y que atraiga lo que tiene que atraer, que Argentina tendría que estar, aparte que está regalada, tendría que traer tendría que ser el país más invertido del mundo, a estos precios y a estos talentos. Bueno, pero no lo pasa porque no tiene Estado de Derecho. ¿Qué se puede hacer si no hay Estado de Derecho? Y bueno, que no haya déficit fiscal, porque mientras haya déficit fiscal, el lobo está suelto. Entonces, es feo decirlo así, pero es así. 2 preguntas finales, Sebastián. Una en relación a cuál es la responsabilidad del empresariado, porque tenemos claro en todas estas explicaciones en los distintos países el rol de un Estado con capacidades de mucha eficiencia. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del empresariado en esta historia del capitalismo y de la consolidación de la eficiencia y la productividad en los países? Bueno, acá es una incógnita. Creo que vos me estabas intentando preguntar esto, entonces voy a tratar de retomar, no abortar la pregunta interesante que habías hecho antes y atar los cabos. ¿Pueden los empresarios argentinos, digamos, ser la solución, sin mucho Estado de Derecho, sin Estado desarrollista, generar el volumen de inversión como para salir para adelante y hacer el salto? Yo creo que sí, que es posible.
Yo creo que es posible, no hay, hay que ver los volúmenes, hay que ver. Lo que pasa es que los empresarios argentinos, en su mayoría, salvo excepciones, voy a poner la excepción global, ¿no? Son estados que están preparados no para hacer negocios, sino para ser negociados, que es muy diferente. Una cosa es ser pro empresa, otra cosa es ser pro mercado. Lo que se va a hacer es, en todo caso, estos empresarios argentinos, si encontrarse un conglomerado de empresarios argentinos, van a encontrar lo que van a tratar de hacer porque están dados los incentivos. No es culpa de ellos, no es culpa de ellos. Pero vas a tener o Tierra del Fuego, o el régimen automotor, o el Mercosur, o algún tipo de proteccionismo que genere ganancias extraordinarias, precisamente porque es un Estado patrimonialista. O sea, el Estado patrimonialista genera ese tipo de capitalismo. Entiendo. O sea, entonces, va a ser un Estado, va a ser un empresario de negociados más que de negocios, va a ser un Estado de empresarios amigos más que pro mercado. A lo mejor hay algún milagro por medio del cual, digamos, estamos en un nivel tal de crisis que, no sé, se coordina y pasa, pero yo lo creo de baja probabilidad. Yo creo que el público argentino debería esperar más pro mercado más que más pro empresa, sobre todo si son empresas amigas que se hacen riquezas a partir de un decreto. Cuando te haces riqueza a partir de un decreto como Carlos Slim, no tenés capitalismo ni tenés sustentabilidad. Es un problema. Bien. Y la última cuestión es por qué si América Latina partió desde la misma base de condiciones en relación a esta falta de capacidades estatales, por guerras menos sofisticadas, etcétera, Argentina en las últimas décadas se rezagó tanto en relación a países de la región. Bueno, sí, se rezagó notable, es notable el rezago y es triste. Se rezagó con respecto a Chile y Brasil, diría, que son los principales comparables. Con Uruguay ni hablar, pero Uruguay no tiene una economía tan compleja. Y aparte, Uruguay depende mucho. El mal clima de inversión en Argentina genera mucho de la prosperidad en Uruguay. Así que es medio la buena suerte del manejo macroeconómico argentino. Pero Chile y Brasil sí son cosas opuestas. Chile es claramente una economía de mercado, donde apostaron al mercado a ventajas comparativas estáticas. Y con las ventajas comparativas estáticas apostaron a eso y el mercado les funcionó y los hizo ser que ahora tengan el 50% más de PBI per cápita que Argentina, cuando hace 50 años tenían el 70%. O sea, realmente es impresionante. Brasil ahora está al mismo nivel, cuando en realidad la mayor parte del tiempo fue la mitad de la Argentina. Y Brasil es más desarrollista. Brasil, curiosamente, es más desarrollista. Yo en mi libro los trato todos los países como si fueran iguales porque trato el siglo XIX, pero en Brasil uno podría pensar que Onganía ganó. No es que Onganía, o sea, una mezcla entre Frondizi y Onganía ganaron. El desarrollismo funcionó. No es el desarrollismo de Corea del Sur, no es el desarrollismo de Japón, pero la dictadura militar hizo desarrollismo y ese desarrollismo no fue desmontado, fue forzado a competir. Digamos, con la desregulación de los 90. Pero, digamos, es como si, digamos, de alguna manera, Brasil tiene la continuidad, porque tiene un Estado más capaz, tiene la continuidad de ese desarrollismo de los 50 que duró durante medio siglo y creó algunos campeones nacionales. Vos volás desde mi ciudad a Boston, que era mi vieja ciudad, y volás en un avión que no es Boeing, volás en un Embraer. American Airlines y United Airlines compran Embraer. O sea, Brasil logró campeones multinacionales, que Argentina no los logró. Digamos, tiene una empresa que está a ese nivel, pero no lo logró. Claro. Interesantísimo, Sebastián. Bueno, pistas centrales para seguir entendiendo este problema que nos estanca desde hace décadas y que en el horizonte se sigue planteando muy desafiante. Muchísimas gracias realmente. Gracias a vos, Luciana, encantado. Gracias a todos. Esto fue La Repregunta.